Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, jóvenes, si ustedes quieren usar el chat, usan el chat, me hacen preguntas como quieran, mientras yo voy hablando. Voy a decirles una cosa. Yo no sé si Rafael ha subido, porque busqué unos programas, ¿ves? Muy lindos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Bien, perfecto. Unos programas que son, que los saqué de la televisión española, le dije que eran tres programas. Uno que es un programa que en realidad está como dramatizado, ¿no? Y de alguna manera lo cuenta el que dirige el programa, lo va contando y va trayendo personajes del momento, e inclusive son actores que están incluidos dentro de ese momento histórico que está relatando. Y me pareció bastante, le diría, como explicativo para que ustedes puedan ver que es uno, trata sobre cuando Roma invade la península y por qué hace que es el hecho que se produce para que se extienda el Imperio Romano con Julio César, y luego está el segundo es el tercer concilio de Trento, es decir, que yo les contaba, ¿se acuerda? Que la otra cultura que va a invadir la península, que van a ser los godos, está este concilio, trata cuando se convierte, diríamos, al catolicismo, el rey visigodo, Recadero, y se unifica social, jurídicamente, la península y religioso, a través de la religión también, la península y la caída de los visigodos. Y el tercero, que se llama El motín de la trucha, trata sobre las vestimentas, la comida, los otros también, porque hace un análisis, el programa se llama no, protagonistas históricos, no sé, cómo la historia está construida, no solo por hechos fundamentales, sino que las personas que han sido cotidianas también han sido parte de esos hechos históricos que a veces los contamos sin tener en cuenta el común, ¿no? Lo cotidiano que circunda a ese hecho histórico que se cuenta, ¿no? Ese momento histórico, y es sobre la Edad Media. Bueno, para que ustedes lo vean, y después, si quieren, me hacen comentarios si les pareció que era didáctico, accesible, etcétera, de esta que habíamos estado hablando la clase pasada. Y también me estuve fijando, ya les habilité la unidad 3 y 4 también, y hay un esquema que yo no lo puedo, no, yo lo perdí porque a mí se me rompió la computadora en enero y perdí todo, y entre los cuales ese esquema que hoy lo estuve mirando, que ni siquiera me acordaba que estoy haciéndolo de nuevo, otra vez, y no sabía que lo tenía hecho y subido al aula virtual, que es sobre la etapa esta que decimos romana, visigoda, de los moros, y cuando la última etapa, que le llamamos la Reconquista Española, cuando van a ascender al trono y unificar España los reyes católicos. Bueno, lo quería subir para que ustedes lo vieran. ¿Ustedes ven en la pantalla
el esquema que ahora he subido, que también es de la unidad 3. ¿Lo están mirando? Sí, profe. Se ve. Bueno, este folleto de cátedra de alguna manera explica justamente los siglos, rápidamente, ¿no? Por supuesto, y en general, de lo que ocurrió en España en los 3 siglos que, previos también, 2 siglos previos a cuando nosotros aparecemos en la conciencia europea, ¿no es cierto?, América, y cómo estaban dadas esas condiciones en España, lo que ha ido ocurriendo, y también está desarrollado un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el concepto de crisis. Entonces vamos a ir hablando un poquito de esto, que es hablamos en este esquema, si ustedes ven, cuando hablamos al principio, decimos historia institucional, porque esta materia en un primer momento la llamábamos historia institucional, y después nos dijeron que no, y agregamos toda la unidad 1, 2, 3 más desarrollada, para conformar lo que se llama historia del derecho. Yo creo que el error fue no haber puesto historia institucional, jurídico-institucional. A lo mejor hubieran aceptado más ese nombre para la asignatura. Pero de todos modos, es válido decir lo institucional, porque todo está conformado como por instituciones, y luego también en un documento que luego vamos a verlo la clase que viene, que es el concepto de institución, para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, este esquema lo que plantea es cómo cuándo empieza nuestra historia institucional, no desde los siglos anteriores que he estado dando en las clases, sino que lo vamos a ubicar de manera temporal y territorialmente en Europa, y más específicamente en España, a partir del siglo XIV al siglo XVIII. Y vamos a darle un pantallazo general, ¿no es cierto?, de lo que nos interesa a partir del siglo XV, cuando aparece América. En este primer periodo, en esta etapa de historia, nuestro destino está totalmente unido a los signos que se dan en Europa y principalmente en España, que es lo que nosotros le llamamos la metrópoli. Y hasta principios del siglo XIX, que es cuando se produce el acontecimiento de mayo de 1810, y que significó la emancipación por lo menos de nuestro territorio, del Río de la Plata, emanciparnos de España. Y luego va a darse soluciones de los 2 problemas principales que van a quedar, que va a ser declarar la independencia y crear el nuevo Estado, y para eso había que sancionar una constitución. Europa, volvemos nuevamente a situarnos en el siglo XVI, y luego en el XVII y en el XVIII. En estos siglos se van a dar situaciones fundamentales, fundacionales a nuestra historia. Y si nos situamos en Europa, la Europa occidental, vale determinar este lugar, Occidente, ¿no? Se va a dar lo que se conoce como una crisis de transformación. Es decir,
¿Por qué de transformación? Porque es el pasaje que se va a empezar a dar desde el medievo, la Edad Media, a la etapa del Renacimiento, del humanismo, en donde va a haber toda una modificación en las artes, en cómo se va a situar y cómo se lo va a ver al hombre en relación a Dios, ¿no? O a ese proyecto divino que hasta ese momento había imperado esa filosofía donde nosotros, el ser humano, su historia, estaba determinada por un proyecto divino. Es decir, era Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo escucho? Mano levantada. Ariel. Sí, profe, yo escucho, pero hay algunos que no escuchan, dicen. Ay, mire, y sabe que yo no puedo ver el chat acá ahora porque se me ha agrandado la pantalla y no sé cómo reducirla. A ver, espéreme. Ah, ya sé cómo. No. Bueno. Ah, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para los chicos que no me pueden escuchar? A ver, ya busco una solución. Ahí me fijo. Fíjense, porque yo, la verdad, yo por eso, por ejemplo, no habilito la cámara porque eso también a veces afecta. Eso afecta, entonces por eso le diría... Yo diría que se salgan y que se vuelvan a meter. Claro, puede ser también, sí. Y hay algunos compañeros que no están con la computadora, sino que lo hacen directamente del celular. Y a veces eso también, ¿no? Eso también a veces, no sé yo cómo se puede hacer. Bueno. Profe, hay compañeros míos que dicen que si puede grabar la clase. ¿Si puedo qué? Grabar la clase para que quede guardada. No, ya les dije el otro día, yo no grabo las clases. No grabo clases jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque cada clase para mí es un acontecimiento particular. No grabo la clase. Lamentablemente. Si quieren que la vuelva a repetir el martes que viene y la repito y no tengo problema. Pero grabar clases no, yo no grabo las clases. No. Si ustedes no pueden escuchar y bueno, veríamos en la clase que viene, lo volvemos a hacer, no hay problema, pero no grabo clases. ¿Saben? Bueno, ¿puedo continuar? Profe, ya entendieron, ya les puse por el chat del privado el chat público. Bueno, joven, yo se lo agradezco. Porque la verdad que no sé cómo se puede hacer. Yo grabar no, eso es lo que quiero decir. Y que no sé. Bueno, ¿ya arreglaron? Sí, profe, hay algunos que salieron de la aula, de la clase, volvieron a entrar y ya se les arregló el problema. Así que bueno, quédese tranquilo. A mí también, profe. Bueno, jóvenes, bueno, ¿cómo no? Bueno, entonces continuamos esta cuestión. Es decir, esa crisis de transformación es toda una transformación en el pensamiento, en cómo vamos a mirar al mundo y cómo el hombre se va a situar frente
a Dios, ¿no? A ese mundo sacramental que había dirigido todo el hacer humano, que así estaba planteado en la Edad Media, ¿no es cierto? A partir de ahora se va a dar toda una revolución en la pintura, en la literatura, en donde, y en lo que les decía yo, el hombre se sitúa como centro del universo, ¿eh? A partir de ahora. Y a partir de tomar conciencia de que el ser humano tiene pensamiento propio, ¿no? Y eso es muy importante. Y va, entonces, y comienza lo que se da en la historia, en las etapas que nosotros conocemos, en la cual se divide la historia, comienza a darse paso a la etapa de la modernidad. Y este ciclo y yo le diría que toda la historia humana, toda está imbuida a través de lo que se llama crisis, la crisis. Y este concepto a mí me interesa que ustedes lo tengan, lo entiendan. Es lo que yo le digo, más nosotros los argentinos vivimos en crisis todo el tiempo, y este concepto de la crisis va a surgir en Grecia. ¿Y dónde? En la medicina. Luego va a ser trasladado a la política, a la historia, el concepto de crisis. Pero aparece principalmente en Hipócrates, es decir, en la medicina. Y luego tomado por el historiador Tucídides, cuando escribe la historia del Peloponeso. Y ahí va a ser un análisis histórico-político, ¿no? Justamente de ese hecho que es el Peloponeso. Y a partir de ahí va a ser tomado por las mismas ciencias sociales luego, ¿no es cierto? ¿No? Y muchas veces también se ha tomado como que ese concepto crisis está solamente involucrado a el área de la economía. Pero no, yo creo que involucra a todo el hacer humano. Bueno, y proviene del concepto griego krinein. ¿Y qué significa punto de bifurcación? Es decir, es cuando uno llega a un punto y se bifurcan los caminos, diríamos, ¿no? Y para eso, justamente, krinein significa decisión, porque tenemos como dos caminos, ¿no? Y hay que tomar la decisión si seguimos uno y otro. Y en la medicina, fíjense que la crisis, esa toma de decisión en un enfermo que el tratamiento, por ejemplo, no le da resultado, es tomar una decisión si se sigue con él o se cambia. Y la decisión si se va a mejorar o lo va a llevar a la muerte. Por eso se dice que es un punto crítico, ¿no? Cuando se decide, se toma esa decisión. Y fíjense que ese traslado del concepto de crisis llevado a la política, a la historia, tiene un sentido agónico. Agón significa lucha. Pelea. Por eso, fíjense que en el enfermo, cuando está en agonía, ¿por qué decimos que está en agonía? ¿Alguien me puede decir?
¿Me lo dice, por favor? Profe, usted lo explicó la clase pasada y lo que yo entendí es que estás en un momento entre la vida y la muerte, en una lucha, ¿se puede decir? Sí, claro, por eso es agonía. Es la lucha entre la vida y la muerte. ¿Me entiendes? Por eso uno dice cuando el enfermo está en agonía, está luchando por la vida, ¿no? Me imagino que estará luchando por la vida, no por la muerte. Aunque a veces puede darse el otro caso, ¿no? Pero es una lucha, por eso de ahí viene que está en agonía. Es lo que yo les explico, sí, eso es. Bien. De ahí, entonces, tomado crisis, entonces podemos decir que tiene un sentido de conflicto. Cuando hay crisis, hay conflicto. Y por lo tanto hay bifurcación de direcciones, de caminos a seguir. Hay de vectores, de entrecruzamiento, de dilema. En una situación dilemática es una situación de crisis y que de alguna manera está exigiendo la toma de una decisión para salir de esa situación, ¿no? Y eso es lo que quiere decir en última instancia Criney, decisión. Bien. Ese concepto me parece importante que lo tengan para entender muchas veces los momentos que se viven, y más en nuestro país. Luego viene, en el siglo XIV, se va a dar una crisis llamada de demográfica, en donde más de las 2/3 partes de la población europea va a ser afectada por una crisis llamada, o lo que le llamaríamos un vector biológico, y que es la peste bubónica. Ustedes les ha tocado vivir, todos nosotros, hemos vivido algo que no creíamos o que ya estaba fuera del desarrollo de la humanidad, que es una pandemia, ¿sí? Que afecta al mundo entero. Una cuestión biológica, como fue, por ejemplo, lo que vivimos en el 2020, ¿no? Entonces, en aquel momento también, las pestes, claro, que llevaban muchos muertos, aunque ahora también han habido muchos muertos, ¿no? Y por lo tanto, se van a dar hambrunas. Va a haber una crisis y a su vez toda crisis conlleva también una transformación. En este caso se va a dar una transformación social de una realidad. Van a producirse levantamientos campesinos, van a luchar contra y van a avanzar contra los hambrientos, ¿no es cierto? Van a avanzar en las ciudades, va a haber una lucha contra los nobles, y de ahí va a haber, y que se va a dar lo que se llama una crisis insurreccional. A este ciclo de muerte y de destrucción va a dar el resurgimiento del siglo XIV, pasar al siglo XV, que es un siglo de reconstrucción. Estamos en el siglo XV, estamos en el 1400, ¿no? Y este siglo es un siglo lleno de ideas, florecen nuevas ideas, hay transformaciones científicas y técnicas, hay exposición de nuevos conceptos, apertura que produce el humanismo,
la construcción estatales en el contexto de naciones que habían estado divididas en ducados. ¿Sí? ¿Quién habla? Manos levantadas. Manuel. ¿Pregunta? Ya vamos por la 3. Ah, ¿no era? ¿Me pregunta algo, joven? Porque veo que está con las manos levantadas. Dice que no, profe, que era bueno, anterior. No se preocupe. Estamos entonces en la hoja 3. Y bueno, ¿sí? Bueno, educado, es decir, lo que yo les contaba, que aparece en la realidad europea nuevas estructuras, y es lo que decimos que la unificación que se va a dar en el primer territorio que se va a dar la unificación va a ser en España, ¿no es cierto? Y que va a haber toda una centralización del poder y va a ser el pasaje del derecho privado al derecho público, es decir, el rey, el monarca absolutista va a tener centralizado todo el poder en sus manos. Y ahí aparece lo que decíamos los reyes católicos, y es lo que Maquiavelo va a exaltar eso en su libro cuando habla del príncipe nuevo, ¿no? Es ese príncipe que sería el Estado. Y a su vez es la unidad nacional, ¿no? Hablamos, y que en ese momento nosotros va a surgir también una nueva nobleza, va a surgir la incipiente burguesía, la que hablamos la otra vez, el crecimiento de la banca y el comercio, el avance de exploración y afianzamiento de territorio mundial bajo la política de expansión a través de los mares, de esa realidad europea. Y ahí es donde España va a tener su principal enemigo para el avance en el mar y la conquista de nuevos territorios, que es Portugal. En ese momento los dos, todavía Inglaterra no está como una pequeña isla. Ya va a estar, ¿cierto?, con el desarrollo a través de la técnica, de los avances aplicados a la ciencia. Acuérdense que ya va a aparecer Newton, va a aparecer las leyes de la física, primero aparecen las ciencias naturales, todo es explicado a través de los fenómenos naturales, ¿no? Y desde el pensamiento económico va a regir el mercantilismo, toda esta etapa que se va a iniciar a partir desde el descubrimiento de América en adelante, que es que el comercio es el que le va a permitir obtener al Estado o a la nación lo que hace que la haga rica y poderosa, que va a ser el oro y la plata. Por eso España va a lograr su máximo esplendor, porque tiene justamente oro y plata de América. Pero que fíjense que eso mismo, el tener el oro y la plata, lo llevó a que no desarrollara lo que acabo de decir, y que lo va a hacer Inglaterra
y también luego Holanda, y en segunda etapa también va a ser Francia, y España va a quedar relegada, porque como tenía oro y plata, y toda esa nobleza que quiere continuar con sus privilegios, ¿m? Y va a crear instituciones que le tener esos privilegios, va a hacer que se retrase frente al avance que van a tener sus potencias territoriales, como va a ser Inglaterra, Holanda, como les estoy diciendo. Porque, por ejemplo, cuando usted siempre se va a dar, en el caso de España, y también va a darse una lucha muy grande entre lo que van a ser los agricultores, ¿m? Con respecto a los pastores. Acá en nuestro territorio también se va a dar, ¿eh? En Argentina también, en el Río de la Plata también se va a dar esta lucha entre estos dos sectores económicos de mucha importancia, y más en aquella época, que son el sector pastoril con el sector agrícola. El pastor y el agrícola disputan un mismo bien. ¿Qué es? ¿Qué es lo que disputan? ¿Qué disputan? Disputan territorio, jóvenes. Es decir, el agricultor para poder plantar necesita territorio. Y los pastores, el sector pastoril, que es, ¿y quiénes son los dueños? Bueno, los dueños de los grandes señores feudales, la nobleza. Y en ese momento los pastores o las ovejas, el ganado ovino principalmente, ustedes saben que en una etapa de verano y de invierno están en distintos lugares. Y por lo tanto, el agricultor le dice, no, mire, yo quiero que no pase por el territorio mío porque me rompe el coso. Y ahí hay una institución, que es el famoso Tribunal de la Mesta, que prohíbe que se vaya que prohíbe que no haya libre circulación, por decirlo así, del ganado ovino. Y España lo que sí hace es tener el ganado, tener el insumo primario, y lo exportaba a los grandes centros, como va a ser Holanda, como va a ser Inglaterra, que van a ser los que van a transformar esa materia prima en tejido. ¿Para qué? Para vendérselo a los señores españoles, en este caso, a la península, que no había desarrollado nuevas técnicas para eso. Total, como tenía el oro y la plata para comprar los bienes, eso le significó luego un gran retraso. Que los que van a querer tratar de hacer algún atajo para poder llegar a compararse un poco con estos desarrollos, va a ser los Borbones, cuando lleguen los Borbones a ocupar la monarquía de España, que vienen de los franceses. Y van a hacer todas esas reformas que yo creo que a ustedes ya les hablé de la reforma de los Borbones, que alguien me lo diga, porque como también dicto en otra materia, por ahí creo que se los he hablado a ustedes y no se los he hablado a los otros. Que ya estamos con los Borbones, ya vamos a estar en el siglo XVIII. No me lo pueden decir. Bien.
Creo, profe, que lo mencionó por arriba nomás. Muy rápidamente. Bueno, ahora lo Después. hablamos con mayor detenimiento. Y cuando los Borbones, que son, se los conoce como el despotismo ilustrado, ¿m? Que ellos, bueno, de las instituciones de España en América, está en el otro, que hoy no me va a dar tiempo de hablarlo, porque no voy a estar hablando todo el tiempo, en el otro esquema que les había subido, pero que ustedes también lo tienen, que creo que está en la unidad 4, ¿sabe? Que se llama Las instituciones en España y América. Y como es la monarquía, las tres instituciones más importantes que vamos a ver, que ustedes vean más, es bueno, el monarca, por supuesto, ¿no? Que sería todo el poder ejecutivo, le diría, ¿no? En el caso para legislar para América, se crea una institución que se llama el Consejo de Indias, que es el que va a legislar, como les dije, para América, las relaciones, y también va a estar otra institución que son los consulados. El consulado es el que se tiene, no, sí, está bien, después voy a decir, pero antes, discúlpenme, me equivoqué. Era el monarca, como le dije, perdón, el Consejo de India y también la Casa de Contratación, que era esa institución que sirve para regular el comercio, todo lo que hace al comercio, ¿me entiendes? Esas serían las tres grandes instituciones que vemos en esta primera etapa, y también, y en América, vamos a tener los adelantados, es decir, eran aquellos que firmaban un contrato con el monarca en donde establecían las condiciones que se iba, que tenían y diríamos, las responsabilidades que tenía cada uno de ellos con respecto al monarca y los que iban a llevar a cabo esta empresa llamada Conquista. Y firmaban ese contrato, los llamados adelantados, como lo fue Hernán Cortés cuando llega a México, ¿no es cierto? Que era lo que se iba a encargar cada uno, y a su vez también se iba a plantear de quién iban a ser los territorios que se iban a empezar a conquistar. Y en los territorios de América le van a pertenecer al monarca, no al Estado, a la monarquía. Muy importante eso a tener en cuenta, porque eso va a servir luego como justificación para producir 1810. ¿Quién es el dueño del territorio? Solo es la monarquía, no el Estado español. Pero a su vez también en esos contratos que se firmaban, ¿no es cierto?, entre el adelantado y el monarca, también se le planteaba que una parte del territorio que conquistaba le pertenecía también al adelantado. Y también estaban los que van a ir a gobernar, diríamos, en nombre del rey al territorio, se llaman los virreyes, que es la representación del rey en las colonias, el virrey. Y también van a estar los gobernadores, ¿no? Y la principal institución que identifica a la etapa de los Austria, que es la que yo le digo que se inicia con Carlos V, o Austria o Habsburgo, es el Cabildo. El Cabildo es la institución más popular que va a haber. Es el que se va a estar más cerca de la comunidad. Es el que le va a dar identidad a esa comunidad. Y que luego eso es
en la etapa moderna que vivimos contemporánea, serían los municipios, y que aparecen con lo que yo les contaba la otra vez de los señoríos de consejos, y de ahí aparece el consejo deliberante de los municipios que viene con C, ¿no? Y aparecen de la etapa, ¿se acuerdan cuando les contaba? Que entregaba territorio y jurisdiccionalidad y fuero, etcétera, aparece el derecho foral, etcétera, etcétera, cuando se va conquistando territorio, o reconquistando, diríamos, territorios que tenían hasta ese momento los moros o los musulmanes, que van expulsando los reyes católicos. Y bueno, cuando termina la dinastía de los Austria, que asumen los Borbones, lo va a hacer con Felipe V. Los Borbones van a implementar una institución que de alguna manera le van a cercenar las facultades que tenían el cabildo, que van a ser las intendencias. Esa es una institución creada por los franceses, y como los Borbones descienden de ahí, la van a llevar también a la península. Y cuando los Borbones hagan las distintas reformas, porque el pensamiento económico también empieza a cambiar. Es decir, ya no es el oro y la plata lo que engrandece a una nación, sino que aparece el llamado pensamiento fisiócrata, y que se da en la mitad del siglo XVIII, a partir de 1750 más o menos, y que surge en Francia con su principal exponente, que es Quesnay. Y physis proviene del griego y que significa naturaleza, es decir, diacra, poder, el poder de la naturaleza. Es decir, una nación no es rica por poseer oro y plata. La nación es rica en cuanto a territorio y más aún en cuanto a la agricultura. Producir agricultura, bienes físicos. El comercio también sigue estando. El comercio nunca se va a ir como elemento para obtener riqueza, porque sin las transacciones de bienes y servicios no se produciría ninguna riqueza. Es decir, sería una economía precapitalista. El comercio es fundamental para eso. Pero ahora ya no es el oro y plata, sino es la agricultura. Y de ahí que una de las reformas y otra institución que van a crear los Borbones va a ser el consulado. Y el primer cónsul que va a ocupar el consulado de el Río de la Plata en Buenos Aires va a ser Manuel Belgrano. Y Manuel Belgrano era fisiócrata. Él estaba imbuido de ese pensamiento. Y el consulado en aquel momento no tenía las funciones tan restrictivas como las tiene hoy, que es prácticamente el que se encarga de, en este caso que estamos hablando hoy, de la ciudadanía, de obtener ciudadanía, de emitir pasaportes, etcétera. Está más reducido a ese tipo de relación, pero en aquel momento no. Era el consulado era el que tenía a su cargo justamente propugnar por el desarrollo de este nuevo pensamiento, como era el desarrollo de la agricultura. Y porque también ha cambiado el pensamiento, como la otra vez sí creo que les hablé a ustedes, que la relación que se da entre la monarquía, entre la península
y las colonias en sus relaciones de tipo comerciales eran monopólicas. ¿Eso qué quiere decir? Que las colonias solamente podían comerciar con la península y nada más que con la península. No podían comerciar con otros países, ni tampoco con otras colonias o otra parte de las colonias. Solamente lo hacían con la península. Y estaban habilitados solamente determinados puertos. Eso también va a llevar a que se dé, más que nada en el Río de la Plata, el comercio clandestino. Había totalmente, porque no puede, físicamente no podés quitarle la posición que tiene Buenos Aires en relación al mar y llegar ahí un barco. No lo puede. Entonces, había muchísimo contrabando y Buenos Aires no era el Buenos Aires que conocemos ahora, era prácticamente una aldea de contrabando. Que lo único que hacía tenía ganado, el ganado salvaje, que cuando llegaron los primeros españoles y fundaron, por ejemplo, Buenos Aires y todo, lo dejaron que se críe en las pampas. Se imaginan las pampas, que en un primer momento para el español no tenía ningún sentido, porque buscaban oro y plata, pero sí lo va a tener luego, ¿no? A ese sentido, cuando cambie lo que les digo de la fisiocracia. Y el ganado cimarrón andaba suelto por toda la pampa. Entonces, el gaucho, que va a ser una figura fundamental y que nos va a dar una identidad muy propia a nosotros, iba y cazaba el ganado y también así le llamaría como un depredador, porque lo único que usaba era el cuero del animal, la grasa con la cual hacía el cebo, y con eso iba y contrabandeaba en el puerto por bienes y servicios que traían los barcos ingleses al puerto de Buenos Aires, que todavía no estaba habilitado como tal, ¿no es cierto? Y depredaba. ¿Por qué? Porque todo el resto lo tiraba. Usaría un poco de la carne, pero lo demás lo dejaba ahí. Después se va a prohibir, ¿no es cierto?, esa cacería de tipo depredatoria. Pero mientras era lo que se contrabandeaba eran cueros, ¿no es cierto? Luego, y hasta ese momento, hasta que van a empezar a hacer las reformas los Borbones, con lo que yo le digo, el libre comercio, que ya acá, por ejemplo, Mariano Moreno va a hacer un documento que se conoce como la Carta de los Hacendados, en lo cual va a exigirle que haya apertura comercial y se va a dictar una real ordenanza en donde se van a habilitar una serie de puertos mirados hacia el Atlántico. Hasta ese momento estaba todo el comercio, toda la relación entre las colonias y la península estaba dada desde el Pacífico. Fíjense, llegaba todo lo que sería Lima, toda la parte de Venezuela, ahí llegaban los barcos y de ahí trasladaban, qué locura, todas las cosas la trasladaban a pie de mula para que entrara a las otras partes del virreinato. En este caso era el virreinato del Perú. Y en el caso nuestro del sur de América, el monarca tenía un gran peligro
de avance para tomar las tierras, en el caso nuestro, más que nada, porque en Brasil quien lo había colonizado era el Imperio Portugués. Y por lo tanto, siempre buscaba quererse expandir hacia nuestro territorio. Por eso, por ejemplo, una de las islas, o varias islas, la isla de Sacramento, la isla de Martín García, esas islas iban y venían, en un momento pertenecían a los portugueses, en otro momento pertenecían a los españoles. Entonces, los Borbones, una de las reformas que deciden hacer es justamente conformar lo que se llama el Virreinato del Río de la Plata, que va a dividir el Virreinato del Perú y va a crear también el Virreinato de Nueva Granada. El Virreinato del Río de la Plata no es solamente lo que hoy conocemos como nuestro territorio, sino que estaba compuesto por parte de Bolivia, que es lo que está el Potosí, que es de donde se extraía el metálico. Estaba el Paraguay, lo que conocemos hoy como el Paraguay, tenía partes también de lo que es hoy Uruguay, que nosotros le vamos a llamar la banda oriental, inclusive parte del sur de Brasil, ahí a donde está unido con el Chaco, más hacia el norte. Todo eso también era territorio del Río de la Plata, lo perdimos, ¿no? Como perdimos un montón. Pero iba a crear ese virreinato con capital en Buenos Aires y va a oficializar el puerto de Buenos Aires. Y va a asentar todas las autoridades virreinales en la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez, el territorio del Río de la Plata lo va a dividir en lo que se conoce como las gobernaciones intendencias. La va a dividir en 8 gobernaciones intendencias, y cuyo que hasta ese momento habíamos pertenecido a la Capitanía General de Chile, a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, va a pertenecer hacia el este, diríamos, y va a quedar incluido dentro del Virreinato del Río de la Plata, Cuyo, a partir de ahí. Y Cuyo va a pertenecer a la gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán. Nosotros vamos a responder política y administrativamente a la gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán. Esta, como también Santa Fe, lo que conocemos hoy como Santa Fe, también esa parte va a pertenecer a la gobernación de Buenos Aires, ¿no? Y como también la banda oriental. Todo eso componían esa gobernación intendencia. Y hacen apertura de nuevos puertos, y a nosotros, en el caso de la parte norte de nuestro país, incluida también nosotros, Cuyo, vamos a perder importancia económicamente, porque hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, nosotros abastecíamos al centro fundamental que había hasta ese momento, que era el Potosí. El Potosí era un centro muy importante en este momento que estamos hablando, histórico. Y nosotros le abastecíamos de lo que necesitábamos, como eran muebles, como eran mulas, como eran cuestiones hechas con cuero, frutas secas, la aguardiente, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahora se produce un cambio, es decir, se produce lo que se conoce como un nuevo corredor comercial que va a tener su sede ya no en el Pacífico, sino en el Atlántico. Y eso también va a generar toda una rispidez con Lima,
porque Lima hasta ese momento era el centro fundamental que había en todas las colonias de América del Sur, y va a empezar a perder preponderancia frente a este nuevo centro llamado Buenos Aires. Y eso siempre va a tener, y bueno, y luego de declarada la emancipación en 1810, también va a significar que Lima va a intentar avanzar hacia el territorio del Río de la Plata para sofocar esos aires independentistas que se habían generado a partir de 1810. Pero ellos empiezan a perder toda una importancia, como también, fíjense, el puerto de Valparaíso en Chile, todo eso empiezan a perder hegemonía, diríamos, más que nada Lima es el que pierde la hegemonía, ¿no? Frente a Buenos Aires. Pero bueno, entre esas medidas, como yo le digo, de la reforma, es la creación del Virreinato del Río de la Plata. Además, tiene que fortalecer militarmente toda esa zona para tratar de detener a los portugueses, también es una de las razones. También, bueno, como yo le digo, la apertura, la Real Cédula de Libre Comercio. Y por otro lado, también los ingleses, va a haber un tratado que se va a firmar también con los monarcas, en donde van a permitir que los ingleses, los llamados asientos de negro, traigan negros para esclavizados, por supuesto, y lo trasladen por el Río de la Plata hacia el norte para comerciarlo con y destinarlos al trabajo de las haciendas en el norte del virreinato. Y a su vez, para los ingleses, no solamente llevaban esclavos, era un pretexto, también comerciaban todos los productos que ellos ya lo están produciendo, porque acuérdense que en el último cuarto del siglo XVIII se va a producir la primera revolución industrial, ¿no? Entonces, para los ingleses era fundamental tratar de obtener mercado para las mercancías que comienzan a producir con los nuevos talleres, etcétera, etcétera, que se van a dar, y para que puedan avanzar, usted sabe que se produce, pero yo necesito que alguien me demande mi producto, si no, no me sirve para nada. Bueno, esas son una de las tantas reformas que van a hacer los Borbones a partir del siglo XVIII en todo el territorio del Río de la Plata. Creo que lo voy a cortar acá. No sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran hacer. ¿Me han entendido? ¿O ha sido muy tedioso? Se entiende, profe. Lo complicado por ahí son las fechas. Ah, no, bueno, no, pero yo muchas fechas así en general no tomaba. Bueno, por ejemplo, 1810 no pueden no saberlo, ¿me entiendes? O cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, 1776, o que me digan en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, por decirle así, ¿me entiendes? Ese tipo o cuando se descubre América, qué sé yo, una fecha, pero no es que nosotros tomamos detenidamente todas las fechas, sino para que ustedes lo vean más bien como un proceso, ubicarlo más o menos tipo siglo, más o menos, ¿me entienden? Para que ustedes también se ubiquen, porque si no, están perdidos a donde andamos en el mar de nuestra historia, ¿no? ¿Me entiende? Pero no con tantas exactitudes no tomamos tantas fechas, no. Bueno, la declaración de la independencia, no puede ser que no la sepan, por decirle así, ¿no? Pero más o menos han entendido cómo ha sido el proceso que se ha ido dando en Europa y acá. Sí, profe. Ahí en el chat dicen que sí. Bueno, porque yo no lo puedo ver al chat, no sé cómo hacer esto. Se ha ampliado la pantalla y no lo sé, únicamente así, no sé cómo achicar la pantalla. No sé cómo que sí.
Si toca los 3 puntitos de la derecha arriba, ahí puede poner para disminuir la pantalla. Acá, opciones, ¿qué dice? Mano Creo que sí. levantada. Tengo una mano levantada que no sé quién es. Desplegar pantalla con acercar. Ayuda. No sé, porque dice desplegar pantalla, a lo mejor acá. No, ahí se me desplegó, se me hizo más grande. No me acuerdo cómo lo sea, le digo la verdad. Bueno, no importa, no se hagan problema. De todos modos, ¿ustedes me quieren preguntar por el chat? ¿O no? No hay preguntas en el chat. Ah, bien, perfecto. Entonces. Bien. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Por ahora no parece. Parece que no. Bueno, ¿qué les parece si lo cortamos acá? Sí, profe, vamos a almorzar. Porque si no, se le empieza a hacerle mucho. Le voy a hacer una pregunta. Bueno, no, la voy a hacer la próxima, porque así me la pueden contestar bien. Después lo hablamos porque ahí, a partir de los Borbones, intenta constituirse como una nación, España, aunque nunca lo ha logrado, ¿no? Como tal. Siempre ustedes han visto Cataluña con esos aires de querer separarse, los vascos, es decir, nunca logró la unidad nacional España. Las identidades han primado por encima de la nacionalidad en conjunto. Bien. Bueno, entonces nos vamos. ¿Qué les parece? ¿Se han fijado? Fíjense en los esquemas que tienen de la 3 y de la 4. Ahí tienen los dos esquemas. Y de la 4, que después lo podemos, ahí vamos a ver el documento que tienen, la encomienda, que no lo hablamos, ahí está el concepto de institución que después lo vamos a desarrollar, ¿saben? Nos vamos. Les digo hasta Profe, le quería hacer una consulta. Sí, sí. Para esta materia, ¿hay cuadernillo o es lo que está en el campus? No, lo que está en el campus, inclusive están están también las bibliografías. Perfecto. Están los libros, le quiero decir. Claro, sí, pero no sabía si había un cuadernillo armado con todos los PDFs que están en el campus, o eso hay que armarlo cada uno como quiera. Exacto, no, porque nosotros lo que hemos hecho que por unidades, ¿me entiende? Hemos hecho esquemas o algunos documentos y las hemos ido subiendo a las unidades. Genial. Bueno, muchas gracias, profe. No, mijita, no hay ningún problema. Bueno, les digo hasta luego, nos vemos el martes. Sí, profe. Que lo pasen lindo. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.